El Tres Letras. Historia y contexto del movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, de Sergio Salinas Cañas. Este libro está dedicado a mi familia. Gracias por el apoyo y paciencia que me han entregado estos últimos años. En especial, a mi padre por sus consejos y ayuda, y a Félix, quien sigue presente en nuestros recuerdos. La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero no es quizás menos vano el hecho de preocuparse en comprender el pasado si no se sabe nada del presente. Mark Bloch. La historia no va donde uno quiere, pero lo que uno quiere puede influir sobre el curso histórico, máxime cuando ese uno es el pueblo organizado. Ignacio Ellacuría. El Bío ocultaba sus voces en su mar de sangre hacia el mar. Las novias marineras bailaban cueca de lilas para distraer al enemigo. Lanzaban las gaviotas cautivas de su seno a la cielumbre. Julio Guasi. Introducción. A los violentos enfrentamientos que se registraron el 2011 en Europa, África y Asia, y que recibieron nombres tan diversos como la Primavera Árabe, Revolución Democrática Árabe, o el Movimiento de los Indignados, se les han sumado nuevas y más violentas protestas este año en Grecia y España. Estas últimas movilizaciones han dejado al descubierto las dificultades que enfrenta la Unión Europea para salir de la recesión que vive y una crisis política variable en intensidad y magnitud según el país que se trate. En algunas de estas movilizaciones se han presentado una serie de características comunes: la capacidad de autoconvocatoria vía redes sociales, la participación de jóvenes, cesantes, de fuerzas sindicales y de inmigrantes. Junto con aquellas se presenta asimismo un sentimiento en contra de la representación partidista tradicional y su modo de hacer política. No obstante, la que se comparte en todas ellas es el uso de la violencia política como instrumento para la satisfacción de demandas político-económicas o incluso para alcanzar el poder político. La violencia política constituye un concepto límite en la modernidad occidental que ha sido poco estudiado, quizá debido al peso fundamental que tiene el Estado-nación en el pensamiento político. En la construcción del Estado-nación, la articulación con la violencia fue fundamental. Max Weber, en su obra Economía y Sociedad, concebía el Estado como aquel ente que se otorgaba a sí mismo el monopolio de la violencia legítima. La racionalidad política moderna ha negado la violencia política, expulsándola fuera de su universo simbólico, en tanto que su aceptación implicaría una disolución del ente soberano. Solo aquellos autores que han mantenido una posición crítica con el proyecto moderno, Sorel, Lenin, Benjamin, entre otros, han desarrollado una reflexión sustantiva acerca de la misma. El fenómeno de la violencia política emerge tras cada uno de los conceptos fundamentales que forman la arquitectura conceptual del imaginario político moderno: la génesis del Estado-nación, la separación de poderes, el reconocimiento de los derechos fundamentales, los derechos sociales y el derecho de autodeterminación de los pueblos serían impensables sin la Guerra de 30 años, la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, las convulsiones sociales del siglo XIX, las dos guerras mundiales y las luchas por la descolonización constituyen su ambiente habilitador. La violencia podemos verla también en los mecanismos represivos de la autoridad como forma de control social. Asimismo, durante toda la historia política de América Latina, la violencia ha estado presente. Sin embargo, solo en la década del 60 se apoderó del imaginario de miles de personas la creencia en que la vía armada era el único camino para alcanzar el poder y realizar las grandes transformaciones estructurales de la sociedad. No cabe duda de que la Revolución cubana fue un factor desencadenante, pero no el único. Cuba había demostrado que para realizar las grandes transformaciones sociales y políticas que se requerían, la revolución era legítima y posible. Esta praxis política, si bien presenta diferencias contextuales y, por cierto, de magnitud, afectó la gobernabilidad y estabilidad de democracias que eran frágiles, con un modelo económico en crisis, y que se veían desbordadas por las demandas de cambio político y social. Los discursos rupturistas provenían de un lado y otro del espectro político, del lado revolucionario y del lado contrarrevolucionario. Finalmente, fue este último el que se impuso.
Sample complete. Ready to continue?